Dios les bendiga a todos en este día. Esta es tu hermana Alexandra y ya estamos listos para nuestro tercer día del plan de lectura de la Biblia en un año. Así que te invito a que busques tu Biblia, que busques tu libreta, tu marcador, que vamos a leer la palabra del Señor. Y la lectura del día de hoy está en Génesis capítulo 7 al capítulo 9. Así que comenzamos primero dándole gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te presentamos, Señor, este tiempo, mi Dios, que vamos a estar leyendo tu palabra. Te pedimos que esta palabra llegue a los profundos de cada uno de nuestros corazones y que tú nos ayudes, Señor, a ponerla por obra. Señor, gracias, Padre, por esta encomienda, Dios mío, y por todos los que se siguen uniendo, Padre, a seguir leyendo la Biblia juntos. Señor, te doy gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 7 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafé, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido
todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo.
pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, animales, aves y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Benditos por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Gloria a Dios, aleluya. Piensen que en este capítulo 7 del libro de Génesis vemos que ya los animales están entrando en el arca. Sin embargo, solamente entró al arca, ¿verdad? Hablando de los seres humanos, Noé y su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. Estamos hablando que en total entraron 8 personas al arca. Y todos los animales, ¿verdad? Machos y hembras, varias parejas, gloria a Dios, entraron de cada especie, poderoso Jesús. Pero vemos que los animales fueron más inteligentes que el mismo ser humano. Pero fíjense que entraron en el arca en el año 600 de Noé, en el mes segundo. Gloria a Dios, aleluya. En el mes segundo entraron. Y vamos a ver cuánto tiempo estuvieron en el arca.
Dice en ese capítulo 7, en el versículo 5, que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, tanto en las instrucciones del arca, tanto en las instrucciones de los animales, tanto en cuanto ellos debían entrar, por todo, ¿verdad? Vemos a un Noé que fue obediente, aun cuando no entendía, aun cuando no tenía claro qué era lo que iba a acontecer, ciertamente fue obediente a Dios, y esa es la obediencia que Dios quiere de nosotros. Por eso es que se menciona a Noé en ese salón de la fama de la fe. Gloria a Dios, en esos héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, que dice en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y dice en el versículo 7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por eso en ese capítulo 7 del libro de Génesis, usted puede poner ese versículo, Hebreos 11:7, porque deja saber que por la fe Noé, ¿verdad? Cuando preparó el arca en que su casa se salvase, por esa fe condenó al mundo, ciertamente, gloria a Dios. Esa arca fue la salvación para Noé y su familia, pero también fue una condenación para el resto, porque no quisieron entrar al arca, porque no quisieron, aleluya, arrepentirse de sus malos caminos, porque no quisieron, gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesús. Y dice ahí que llovió por 40 días y por 40 noches, que se abrieron las cataratas de los cielos, gloria a Dios, y que hubo lluvia por ir para abajo. Usted se imagina, amado, 40 días y 40 noches que no paró de llover, y que así mismo fue pereciendo toda especie, fue pereciendo todo ser humano. Por lo tanto, el diluvio no fue un evento aislado, el cual quizás Noé podía migrar a otro lugar o podía moverse a otro sitio. No, esto fue un diluvio global, esto fue un diluvio mundial, por decirlo así. Por lo tanto, la única esperanza de salvación era que entraran al arca. Y mire qué tremendo que aquí en el versículo 16 de este capítulo 7 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios. Dios cerró la puerta. Otro versículo que puede escribir por ahí es Mateo 24:37. ¿Qué dice Mateo 24:37? Que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ciertamente al ver Dios la maldad, al ver Dios cómo ha aumentado el pecado, poderoso Dios, Él da oportunidad de salvación, que, aleluya, que si miramos a ver, viene siendo Cristo, ¿verdad? Una tipología, ¿verdad? Un símbolo de lo que es el arca, porque el arca representa la salvación, escapar del juicio, escapar de la condenación. Todo el que viene a mí yo no le echo fuera, aleluya. El mismo Cristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, gloria a Dios. Por lo tanto, esa arca, aleluya, representa la salvación que nos ofrece Cristo. Pero va a llegar el día en que Dios va a cerrar la puerta. Aleluya, el Dios que es amor, el Dios que es misericordia, aleluya, va a cerrar esa puerta. Aleluya, cuando suene esa trompeta y venga a buscar a su iglesia, ya no va a haber tiempo, sino que ya Él cerró la puerta. Por eso puede escribirle por ahí Mateo 24:37, poderoso Dios. Y dice que las aguas crecieron, gloria al nombre de Jesús, y que prevalecieron esas aguas sobre la tierra 150 días. Amados, 150 días son aproximadamente como unos 5 meses. Usted se imagina 5 meses que esas aguas no bajaban, esas aguas prevalecían. Gloria al nombre de Jesús. Y cómo Noé tuvo que permanecer allí con los animales, cómo tuvo que permanecer creyendo, confiando en Dios. Qué lindo es el Señor. Y vemos que en ese capítulo 8,
Poderoso el nombre de Jesús. El Señor se acordó de Noé, no porque se hubiera olvidado de él, pero ciertamente está dejando saber que comenzó a bajar el agua, que comenzó a descender y que ya entonces para el mes séptimo, a los 17 días del mes, ya estaban de verdad descubriéndose la cima de los montes en el mes 10º. Y vemos que tuvieron que esperar. No era tal cosa como que ya se ve la cima de los montes, ya me voy a tirar para afuera del arca, ya podemos bajarnos. No, en todo, desde el proceso en el cual Noé estuvo construyendo el arca hasta el día en que se bajó del arca, todo fue en obediencia a Dios. Qué maravilloso es el Señor, aleluya. Y dice que en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces Dios le dijo que saliera del arca. Mire qué cosa tremenda, que el diluvio comienza en el mes segundo del año 600 de Noé. Sin embargo, en el año 601 de Noé, en el mes segundo es que entonces se bajan del arca. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el arca? Aproximadamente 1 año. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, no, el diluvio solamente duró 40 días y 40 noches y ya, y Noé se bajó. No, 1 año tuvieron que permanecer en el arca, hasta que Dios les dijo, ya puedes salir Noé, tú, tu esposa, tus hijos, las esposas de tus hijos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé cuando se bajó del arca? Adorar a Dios. Dice la palabra del Señor que edificó allí un altar. Gloria a Jesús. Lo primero que hizo fue edificar un altar y adorar a Dios. Por eso ya en el capítulo 9 vemos que Dios le da unas instrucciones muy similares a las que le había dado a Adán, que era que se fructificaran y se multiplicaran. ¿Por qué? Porque les tocaba ahora llenar la tierra, les tocaba, como uno diría, ¿verdad?, comenzar de nuevo. Sin embargo, hay una instrucción que le da Dios que no le había dado a Noé. A Noé le había dicho, que esto es bien interesante, a Noé le había dicho que toda planta sería para comer, pero Noé recibe un permiso porque le está diciendo todo lo que se mueve y vive os será alimento. O sea que le está diciendo ahora que puede comer de los animales. Sin embargo, solamente le dice, pero carne con su vida, ese es el versículo 4, que es su sangre, no comeréis. Ese es un versículo que usted puede marcar. Porque aunque el Señor nos deja comer, ¿verdad?, consumir carne, que es buenísima, no debemos comer la carne con su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre era un símbolo importante. Con la sangre, ¿verdad?, de los animales que el Señor hizo, ¿verdad?, esa señal que le dijo, ¿verdad?, a Moisés y a todo el pueblo de Israel que pusieran esa sangre sobre los dinteles, sobre los marcos de las puertas, en aquella primera Pascua que celebraron en Egipto. Esa sangre del pacto, esa sangre que se derramaba, ¿verdad?, para el perdón de pecados. Y eso representa todo lo que hace también la sangre de Cristo con nosotros, que nos redime, que nos limpia, que nos santifica, que nos lava de todo pecado. Por lo tanto, la sangre era un símbolo importante y el Señor no quería que consumieran la carne con su sangre. Gloria a Dios, aleluya. Luego vemos que entonces Dios hace un pacto con Noé. Y ese pacto habla de que Dios no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. ¿Cuál fue la señal de ese pacto? El arco iris. Y mire qué lindo, amado, que si algo representa el arco iris es la misericordia y la fidelidad de Dios, que aún hoy usted sabe que está lloviendo y sale un poquito el sol y se marca ese arco iris precioso. Es Dios dejándonos saber, yo soy fiel a mis promesas. Yo no voy a volver a destruir la tierra con un diluvio mundial de esta manera. Sí han venido catástrofes, han venido desastres naturales, pero nunca de la magnitud como fue el diluvio en los tiempos de Noé. Poderoso el Señor, por lo tanto vemos la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué es triste? Que el símbolo del arco iris se ha utilizado para representar cosas que desagradan a Dios y que son pecaminosas.
Aleluya. Sin embargo, lo que representa verdaderamente el arcoíris es la misericordia de Dios. Por lo tanto, amado, cuando veo ese arcoíris en muchas actividades donde se promueve el pecado, donde se promueve, ¿verdad?, todo aquello que Dios no aprueba y va en contra de la palabra, yo digo, Señor, ten misericordia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque la señal del pacto que Dios hizo con la humanidad, con Noé, gloria a Dios, fue ese arcoíris. Gloria a Jesús. Pero vemos que, ¿verdad?, en el capítulo 9, ya terminando, poderoso el nombre de Jesús, hay la primera mención de lo que es la embriaguez en la Biblia. Dice la palabra del Señor que Noé plantó una viña y claro, preparó, extrajo, ¿verdad?, lo que es el vino y se embriagó, gloria a Dios. Y como se embriagó, comenzó a hacer muchas cosas vergonzosas, que entre ellas fue que comenzó a despojarse de su ropa. Eso está ahí en la Biblia. Un hombre con una fe tremenda, un hombre que fue obediente a Dios, un hombre que con la fe de Noé condenó al mundo. Este hombre se embriagó, hizo cosas vergonzosas. Para que usted vea que Dios en su palabra deja todo ahí plasmado para nuestra enseñanza, para que nosotros sepamos que son hombres que fallan, que no son perfectos. Aleluya. Que son imperfectos como tú y como yo. Pero ¿qué sucedió, verdad, con Noé? Gloria al Señor, que bebió de ese vino y se embriagó. Y tenemos que tener claro que el alcohol es un depresor. Por eso es que hace que las personas se suelten. ¿Por qué? Porque deprime. El autocontrol, el dominio propio, el equilibrio, el buen juicio, todo eso lo deprime de tal manera que la persona haga cosas que en su juicio cabal no haría. Por eso es que nos habla bien claro la palabra cuando dice que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ese es otro versículo que usted puede poner ahí. ¿Por qué? Porque por eso la palabra de Dios nos manda a ser llenos del Espíritu de Dios. Si algo hace el Espíritu Santo es que nos ayuda a tener un buen juicio. Es que nos da dominio propio. Es que nos da la capacidad, poderoso Dios, de actuar con sabiduría y dirigidos por Dios. Qué linda es la palabra de nuestro Señor. Dice que fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Poderoso el nombre de Jesús. Así que mañana continuamos con este plan de lectura de la Biblia. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos. Vamos a estar leyendo del capítulo 10 al capítulo 12. Así que sigamos hacia adelante. Compártalo con alguien para que también se una. Estás a tiempo. Todavía estamos por el día 3. Estás a tiempo para unirte y para hacer este espacio diario. Un tiempo para la palabra del Señor. Acompañado de oración, acompañado de ayuno, para que sigamos creciendo espiritualmente y cada día nos parezcamos más al Señor. Amén. Así que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene.